Bienvenidos a la Odisea presentada por Ulises. El día de hoy vamos a analizar el libro Homo Sacer, el poder soberano y la nueva vida, escrita por el italiano Giorgio Agamben. Este libro es filosofía política y teoría crítica. Analiza, en principio, cómo el poder moderno decide quién puede ser excluido de la protección de la ley. Es decir, quién puede ser reducido a un concepto que ahorita vamos a desglosar, a la vida desnuda. Una vida biológica que carece de derechos políticos, que es meramente biológica. A su vez, también se examina el concepto del Homo Sacer, el hombre sagrado, traducido, eh, una figura del derecho romano antiguo, en el cual ésta puede ser matada, pero no sacrificada. Un concepto que le sirve a Agamben para explorar las relaciones entre la soberanía, el poder y la vida en la sociedad contemporánea. Dicho libro, vamos a ver que tiene un enfoque filosófico, a su vez también es derecho, política y por supuesto la biopolítica. Esta vamos a también analizarla y adentrarnos a ella un poco. En esta obra, Giorgio Agamben reflexiona sobre cómo el poder político moderno se funda en la capacidad del Estado para decidir quién puede ser excluido del orden jurídico y aún así seguir siendo controlado por él. Este término, el Homo Sacer, proviene del derecho romano arcaico. Es una figura de aquella persona que puede ser matada impunemente y que no puede ser sacrificada en rituales religiosos. Como vemos, queda excluida de la ley divina y de la ley humana. Eh, esta vida no tiene un valor político ni religioso, es solo biológico. Agamben lo que hace es utilizar esto como una metáfora del ser humano contemporáneo, dentro del Estado moderno, aquel que puede ser reducido a su simple existencia biológica, a la nuda vida, y ser objeto de control, exclusión o violencia, sin protección efectiva por parte de la ley. De ahí la tesis central: la política moderna es biopolítica. El poder soberano consiste en decidir sobre la vida y la muerte, sobre quién puede ser excluido o incluido del orden jurídico. El término Homo sacer aparece por primera vez en el derecho romano, específicamente en un texto atribuido por el jurista Sexto Pompeyo Festo, quien recopiló antiguas tradiciones jurídicas romanas. Este, pues, también se menciona en la ley de las 12 tablas, uno de los primeros códigos jurídicos. Esto ya presente en el siglo V antes de Cristo. Vamos a ver un fragmento. El Homo Sacer es aquel que al pueblo ha juzgado por un delito. No es lícito sacrificarlo, pero quien lo mate no será condenado por homicidio. Se retoma esta figura y se presenta en dicho libro Homo Sacer, eh, el cual nos va a representar cómo dicha figura del pasado no es un concepto que quede en la historia, sino una condición permanente del poder soberano. ¿Qué quiere decir? Se va a seguir reproduciendo según la postura gambeniana. Este, y bueno, la soberanía decide quién pertenece a la comunidad y quién puede ser despojada de los derechos. Este libro lo leí alrededor de hace un año. Sin embargo, considero que es un tema del presente y del cual podemos extraer una información muy interesante. Primero, vamos a analizar los objetivos claves de dicha obra. Eh, Quiere revelar la relación entre soberanía y vida. Esto es uno de los puntos principales. Quiere mostrar cómo la soberanía se define y ejerce a través del control de la vida del hombre. La figura del Homo sacer nos va a permitir ilustrar dicha soberanía, que tiene la capacidad de decidir sobre la inclusión o exclusión de la vida dentro del orden político y legal. Vamos a ver ahorita cómo en uno de los apartados de dicho libro se expone esto.
Es una crítica a la modernidad. Se argumenta cómo la modernidad no ha superado las formas arcaicas del poder, sino que en muchos sentidos las ha intensificado. También dichas prácticas de los gobernantes, de los estados modernos, van a revelar una continuidad de las antiguas formas de control sobre la vida, esto es, con los estados de excepción. También exponer la biopolítica. Eh, Uno de los propósitos centrales del libro es exponer que la política moderna se ha convertido en biopolítica. Y esto lo hace pues con estos dos conceptos tan importantes. Analizando los estados de excepción, Agamben quiere hacer visible cómo los estados donde las leyes normales se suspenden se han convertido en una norma en la sociedad contemporánea, lo que revela un aspecto fundamental de cómo el poder moderno tiene la capacidad de suspender un orden jurídico en nombre de la seguridad o en nombre de una emergencia. Pero, ¿qué sucede cuando esto repercute de una forma tan dolente y lacerante hacia un individuo o una comunidad en específico? Ahorita también vamos a compaginar ya el concepto con la realidad. Eh, En, el, en una de las primeras partes de dicho libro, la que se titula Lógica de la Soberanía, Yorio Agamben lo que hace es explorar la paradoja de la soberanía. Se centra el análisis en cómo el soberano está simultáneamente dentro y fuera del orden jurídico. Vamos a destacar una de las ideas principales. Bueno, él quiere dilucidar la estructura y los límites de la soberanía. Utiliza la paradoja propuesta por Carl Schmitt. El soberano está al mismo tiempo fuera y dentro del ordenamiento jurídico. La obra busca esclarecer cómo el soberano, al tener el poder de declarar el estado de excepción, se sitúa fuera del orden jurídico, pero sigue perteneciendo a él. Este análisis va a revelar la soberanía definida como el límite del orden jurídico y cómo en situaciones excepcionales la vida humana o la nuda vida se convierte en un objeto central de la política. Como vemos en la siguiente cita, el soberano está al mismo tiempo fuera y dentro del ordenamiento jurídico. La figura del antiguo Homo sacer se refiere a esta persona que ya entendimos hace un momento, puede ser eh, víctima de un homicidio sin que éste se pueda tipificar como el mismo dentro de una normativa penal, ¿de acuerdo? Y a su vez no puede ser sacrificado, tiene esta pérdida del valor religioso, tal cual es una vida despojada del valor y de la protección social y legal, quedando fuera de estas ambas esferas, el derecho humano y el derecho divino. ¿En quién recae este papel de la nueva vida? Vamos a tomar como esta vida reducida a la mera existencia biológica, despojada de derechos y protecciones, se encuentra expuesta y vulnerable, y se encuentra situada al margen de la ley y de la protección. Eh, la nuda vida es central para entender la biopolítica desde la perspectiva gambeniana, dado que esta forma de poder se centra en la gestión y control de la vida humana, pues nos va a sostener que la política moderna ha transformado la vida humana en un objeto de regulación y control a través de la soberanía y el estado de excepción. La nuda vida es lo que puede ser incluida en el ordenamiento jurídico solo a través de su exclusión. Se convierte en el fundamento sobre el cual se ejerce el poder soberano. Y bueno, en el libro vamos a encontrar cómo los presos sin juicio, los refugiados, aquellos habitantes de campos de concentración y personas sometidas a estados de excepción viven una condición de exclusión en donde sus vidas están constantemente en riesgo y son objeto de intervención soberana. Dicha figura del Homo sacer queda fuera del ordenamiento jurídico, pero de una manera específica. Esto es con la paradoja de la exclusión inclusiva. Vamos a ver esto de la siguiente forma. Primero,
no se tiene derecho ni protección legal, lo que significa que cualquier delito, o al menos aquello que se considere delito ante este individuo, no existe, ¿de acuerdo? Y al no ser sacrificado, también se excluye del ámbito sagrado, de la teología, se excluye de la costumbre propia de la época, ¿de acuerdo? Dicha paradoja eh, se entiende de la siguiente forma. Ahora bien, es paradójica porque el poder soberano define dicha exclusión. El soberano, el ejecutivo, el individuo que cuente con el poder en ese momento puede considerar quién es y quién no. Esta decisión es un acto de soberanía que al mismo tiempo incluye al homo sacer dentro del marco del poder soberano. Por lo tanto, el soberano tiene esa autoridad de excluir. Entonces, la ley se aplica al excluir. La ley se suspende en relación al homo sacer, pero esta suspensión misma es una función del poder legal. Por lo tanto, la exclusión del homo sacer es, de hecho, una manifestación del orden jurídico. ¿Notan? Esta paradoja es lo que encuentra Giorgio Agamben y la que define en dicha obra. Ahora bien, esta figura es crucial para entender cómo el poder soberano funciona mediante la inclusión de la exclusión, ¿okay? Mostrando las formas en que la vida humana puede ser regulada y controlada en las estructuras de poder modernas, en los estados constituidos en la actualidad. Ejemplo de ello que aparecen en el libro, exactamente los prisioneros de la bahía de Guantánamo, detenidos sin juicio, en un estado de excepción total, no hay leyes ni protección de derechos humanos que sobre ellos se puedan aplicar, pueden ser retenidos indefinidamente, sin cargos formales, sin un proceso oportuno, sustentado, sin una defensa con condiciones, etc. ¿no? Eh, por lo tanto, queda fuera del alcance del derecho internacional humanitario. Estos individuos eh, están de facto fuera del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, es una exclusión decidida y mantenida por un poder soberano, lo que lo convierte en un ejemplo del moderno del Homo sacer. Una vida que puede ser gestionada y controlada sin protecciones legales que normalmente se aplican a otros individuos. Ahora bien, para poder avanzar, vamos a ver el concepto de biopolítica. Dicho concepto se desarrolla por Foucault y después se expande a otros pensadores, entre ellos Giorgio Agamben, recordando que lea a Foucault, de hecho lo influye en su pensamiento, y se refiere a las prácticas políticas en las cuales se dan a través de los estados y estos regulan, gestionan y controlan la vida humana en su dimensión biológica. Se da con las características siguientes. Hay una gestión de la población, un control de cuerpo, una intervención estatal. El Estado juega un papel crucial, si no, no es biopolítica, ¿no? Y, por supuesto, Giorgio Agamben lo que hace es ampliar dicha visión de este concepto de biopolítica, analizando la soberanía y la nuda vida. Para él, la biopolítica moderna se caracteriza por la inclusión de la vida biológica en la esfera de la vida política. El Homo sacer es central para entender esta dinámica, ya que representa aquello que se puede gestionar y controlar. Dicho libro a mí siempre me ha parecido interesante, lo leí a la mitad de la carrera de Derecho. Por lo tanto, me gustaría poner dos ejemplos, entre ellos, uno, el Homo sacer como figura del sujeto sin amparo, entendiendo dicho amparo como un medio de control constitucional existente dentro del derecho mexicano y que se ha puesto en boga los últimos meses conforme a una reforma que ha sido aprobada ya en lo general y en lo particular
en pleno 2025. Ahora bien, dicha reforma ha tenido puntos controversiales, que si esto, que si lo otro. Yo no quiero hacer un análisis completo de la misma, para eso tendrá que ser un video muy aparte, con otro tema y con otra exposición, con otras premisas distintas a esta. Yo lo que hago es un análisis conforme a la postura gambeniana y solo quiero retomar un fragmento de dicha reforma, eh, la cual aparece en el artículo 148, que reformaría referente a la suspensión del acto reclamado en la nueva ley de amparo, en la que se va a establecer las suspensiones que se dicten en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales no fijarán efectos generales. Ok, va a haber un cambio dentro de este elemento indispensable, la suspensión del acto, dentro específicamente cuando se trate de normas generales. Sin embargo, retomando las ideas del libro, vamos a entender lo siguiente. Dicha reforma a la ley de amparo va a introducir una restricción significativa respecto a la suspensión del acto, prohibiendo incluso que los jueces suspendan de manera general la aplicación de normas generales o reglamentarias. Esta limitación compromete la protección inmediata y efectiva de derechos fundamentales frente a actos de autoridad. La suspensión de dicho acto constituye un instrumento preventivo de vital importancia, cuya finalidad es impedir que derechos del quejoso se vean irremediablemente afectados, ¿no? Para eso existe dicho recurso. Antes de que se emita una sentencia, lo vamos a poder ejercer. La ausencia de esta medida implica que los individuos puedan ser expuestos a la actuación del poder estatal sin posibilidad de protección temporal, afectando derechos esenciales como la libertad, la propiedad y por supuesto la integridad personal. Es decir, un acto que no pueda ser detenido puede significar pues un problema, ¿no? Un deterioro sin freno. Dentro de la perspectiva gambeniana, vamos a ver cómo esta restricción convierte al ciudadano en un homo sacer, es decir, el sujeto cuya existencia jurídica se encuentra despojada de eficacia protectora frente al poder moderno, frente al poder soberano. La persona subsiste formalmente bajo el marco normativo, pero queda privada de defensa efectiva, reproduciendo un estado de excepción donde la ley queda suspendida en la práctica y la vida nuda se convierte en la única condición de existencia del individuo. ¿De acuerdo? El homo sacer eh, se convierte en el sujeto sin amparo. Por lo tanto, la negación de la suspensión no vulnera un procedimiento, sino que reproduce dicha lógica de estado de excepción que haga denuncia dentro de esta obra, el poder que pueda suspender el derecho mismo para afirmar su autoridad. Por lo tanto, la suspensión del acto reclamado no es una mera medida procesal, sino un límite al poder soberano y una garantía existencial al ciudadano frente al Estado. Restringirla equivale a abrir un espacio de excepción en donde la persona pierde su condición jurídica de derechos, convirtiéndolo simbólicamente en dicho homo sacer, alguien que puede ser lesionado, despojado o violentado sin protección judicial inmediata. Siguiendo otro de los ejemplos que podemos encontrar, hay una variedad muy amplia si nos ponemos a investigar, pero yo quiero hacer hincapié en la nueva curva biométrica que se ha presentado en los distintos informes por parte del Estado mexicano, el cual va a aparecer reformado pues en la Ley General de Población. No quiero ver las características tal cual de dicha curva biométrica, sino que veamos que dicha implementación que incorpora huellas digitales, escaneo de iris y reconocimiento de voz, constituye un mecanismo mediante el cual la identidad del ciudadano se subsume al aparato administrativo del poder estatal. Este sistema no solo va a operar como un identificador, sino transforma la corporeidad del individuo en un objeto de control y gestión administrativa. Desde esta perspectiva gambeniana, se trata de una manifestación de biopoder. El Estado moderno desplaza su capacidad de intervención desde la mera sanción del cuerpo hacia la regulación y administración de la vida misma.
Este control, aunque formalmente orientado a la seguridad y protección de derechos, entraña un riesgo ético-político muy significativo, pues puede generar exclusión, vigilancia masiva y normalización colectiva de la existencia. Hay un vínculo directo con el Homo sacer, o al menos dentro de este análisis vamos a encontrarlo. La soberanía contemporánea puede no solo administrar la vida, sino que también decide quién pertenece y permanece protegido y quién queda expuesto a la arbitrariedad estatal. La curva biométrica evidencia la posibilidad de constituir un escenario en donde existe un Homo sacer más digital, ¿no? Digitalizado, individuos cuya vida se encuentra registrada y rastreada. Eh, y por supuesto, la capacidad de resistencia y autonomía frente a este aparato estatal queda significativamente restringida, anulada. La existencia política se define exclusivamente por la permisividad del Estado. Bajo esta lógica, pues la curva biométrica configura un nuevo tipo de campo biopolítico en el sentido gambeniano. Un espacio donde la vida puede ser rastreada, archivada y, por supuesto, excluida bajo justificaciones de seguridad, de eficiencia estatal, etc. Ahora bien, ya Agamben advierte en dicho obra el peligro del biopoder, en su aparente neutralidad que aparece y que sin duda implica la captura total de la vida en un dispositivo jurídico, tecnológico del Estado. La persona se convierte así en un homo sacer también, ¿de acuerdo? Registrado, rastreado, pero potencialmente despojado de su capacidad de resistir o existir fuera del sistema. Por lo tanto, desde la mirada gambeniana, esta curva puede ser un avance, así como también puede ser un avance administrativo, pero también puede ser un desplazamiento de la política hacia la biopolítica, en el que la vida humana es absorbida por las lógicas del control Estado mexicano. Al incorporar los cuerpos en un sistema de identificación total, corre el riesgo de producir el paradigma del Homo sacer, individuos excluidos en el orden jurídico solo a medida que pueden ser despojados de él. Por lo tanto, la mirada angambeniana nos dice que el CURP biométrico, más que ser un avance, puede ser un síntoma del desplazamiento de la política hacia la biopolítica, en el que la vida humana es absorbida por la lógica del control. El Estado mexicano, al incorporar los cuerpos en un sistema de identificación, corre el riesgo de reproducir dicho paradigma del Homo sacer. Seres humanos incluidos en el orden jurídico solo a medida que son excluidos y despojados por él. Ahorita que hablamos de biopolítica, hablar de biopolítica es no prescindir de Foucault y de lo que él ideó, ¿de acuerdo? En obras como Vigilar y Castigar, como La historia de la sexualidad, publicadas en el 75 y en el 76, pues ya nos expone también una serie de tesis de cómo se concentra el castigo, el poder. Hay que dedicar un video único si queremos expresar las ideas. Por ahora nos eh, reducimos a Agamben, quien retoma dichas ideas, pero no sin antes preguntarse qué sucede cuando el Estado no solo controla la vida, sino que también decide quién puede ser excluido del derecho. Mientras que Foucault analiza cómo el poder administra y regula la vida, Agamben lo que hace es dar un enfoque en cómo el poder puede suspenderse, cómo la ley puede excluir ciertas vidas, creando lo que él llama el estado de excepción. Con base a eso, pues introduce el concepto del homo sacer, la figura del derecho romano, que ya analizamos, que tiene esa ambivalencia, y era por tanto una vida despojada del valor político y jurídico, una nuda vida. Así, Agamben dice que el homo sacer no es una figura del pasado, sino una condición permanente del poder soberano. Yo quiero que nos quedemos con esto último. Eh, la soberanía, por tanto, decide quién pertenece a la comunidad y quién puede ser despojado de ella. Siguiendo dicha reflexión y la cuestión que Agamben plantea de forma inquietante y profunda,
¿Hasta qué punto el Estado moderno ha superado realmente la lógica del poder soberano que decide sobre la vida y la muerte? ¿No será que bajo el disfraz de la legalidad, la seguridad o el progreso tecnológico seguimos reproduciendo la misma estructura del Homo sapiens, solo que ahora legitimada por mecanismos más sofisticados de control? Si la ley puede suspenderse en nombre de su propia preservación, si la vida puede ser administrada hasta perder su dimensión política, ¿no estaremos viviendo en un estado de decepción permanente, donde todos somos potencialmente la llamada vida desnuda, según Agamben? Vidas desnudas ante el poder, sin protección de derechos, pero a la vez siempre al marco de dicho orden jurídico. Pero bueno, hasta aquí el análisis de la postura gambeniana, el Homo sacer como una condición permanente del poder soberano. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.